Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces Jesús les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contar al rey lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolerizado, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Esta es palabra del Señor. Siéntense, por favor. Muy queridos hermanos, las lecturas de este día nos presentan el tema del perdón como algo muy importante en nuestra vida. El perdón, en primer lugar, como experiencia, lo recibimos de Dios. Tenemos a un Dios dispuesto siempre al perdón. Pero ese perdón que experimentamos muchas veces de parte de Dios nuestro Padre tiene relación con el perdón que nosotros hemos de ofrecer a nuestros hermanos. Son pues muy relacionados el perdón que recibimos de Dios y el perdón que hemos de ofrecer a nuestros hermanos. Cuando alguien recibe de Dios el perdón, y puede ser en múltiples ocasiones, como de hecho lo es, está obligado a ofrecer el perdón a aquel hermano del que ha recibido algún agravio, alguna ofensa. Cuando no se está en capacidad o voluntad de ofrecer el perdón al hermano que lo ha ofendido, entonces no puede ser merecedor del perdón de Dios. Por eso en el Padre Nuestro, que es la oración perfecta, se dice: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, pues esta es una realidad muy bella y difícil también, porque todo lo bello tiene algo de dificultad. Y en este caso, el perdón
que nosotros ofrecemos o hemos de ofrecer a aquellos que nos ofenden nunca será fácil, pero será posible cuando tenemos la experiencia del perdón de Dios que hemos recibido. Entonces, en este día podremos pedirle al Señor que nos ayude a valorar el perdón que de Él recibimos, a agradecerlo, a tenerlo muy presente. Esto hará que cuando sea necesario perdonar las ofensas de nuestros hermanos, por grandes que sean, será posible el perdón. El perdón ciertamente no significa olvido de los agravios recibidos, porque hay personas que dicen, bueno, es que yo no me puedo olvidar del mal que me han hecho. Pues es verdad, el mal que se ha recibido no es fácil de olvidar, pero el perdón sí tiene que darse. El perdón es posible porque si estamos motivados por el perdón de Dios, será fácil perdonar las ofensas recibidas, pero depende mucho de la experiencia de sentirnos perdonados por Dios. Una cosa importante también en esto es la humildad que debemos tener para aceptar la necesidad que tenemos del perdón de Dios. Cuando no hay humildad, entonces pues uno se siente Dios, uno se siente como el que no necesita de nadie el perdón por culpas grandes que se hayan cometido. Sin humildad no se valora el perdón de Dios. Y aunque parezca difícil pensar esto como una realidad, sin embargo, es algo muy constatable en la vida de muchas personas. Hay personas tan soberbias que llegan a decir, ¿y yo por qué voy a pedir perdón a Dios? Si yo lo que he hecho, aunque ha sido grave, pues lo he hecho con todo el placer que esto conlleva, entonces no tengo por qué pedir perdón. Yo tengo libertad, yo puedo hacer lo que yo quiero. Cuando uno escucha a personas hablar así, hace uno de cuenta que está oyendo al mismo demonio. No merecerían ser personas, hijos de Dios. Entonces, queridos hermanos, seamos humildes para reconocer la necesidad que tenemos de un Dios que sabe todo, que valora nuestras acciones, que sabe si son buenas o son malas. Entonces no nos engañemos pensando que somos autosuficientes, que no necesitamos de Dios. Lo necesitamos y necesitamos pedirle perdón, y a la vez esto nos llevará a saber ofrecer el perdón cuando tengamos de nuestros hermanos las ofensas. Que en esta Santa Misa todos le pidamos a Dios su perdón y que le pidamos la gracia para saber perdonar cuando sea necesario. Que así sea.